estudiantes universitarios provenientes, en su mayoría de las universidades privadas, Católica, Metropolitana, Santa María y la no menos elitesca UCB, iniciaran un proceso de protestas que duraría toda la semana por considerar que en el país no existe libertad de expresión. Paradójicamente, estas movilizaciones estuvieron acompañadas de un gran apoyo mediático, tanto por la constante difusión de llamados a este sector a manifestar su descontento, como por la compañía en estos eventos de periodistas y representantes de los medios que se quejaban en público, con señal en vivo, de la supuesta mordaza que les impone el gobierno nacional. No obstante, lo que ha resultado más sorprendente a la opinión pública nacional es que se quiera insistir en una supuesta represión por parte de los cuerpos policiales a estudiantes pacíficos, mientras las imágenes y los resultados de cada movilización demuestran lo contrario. Este apoyo incondicional brindado por las empresas de comunicación social resulta extraño, pues en años anteriores, cuando los jóvenes venezolanos protestaban por injusticias sociales o reivindicaciones estudiantiles, no contaron con el mismo interés mediático. Esto nos llama a la reflexión. Es por eso que decidimos remontarnos a las luchas estudiantiles entre la década de los 60 hasta los 90 y comparar la represión policial de la época con la situación actual. Sean ustedes los jueces. El movimiento estudiantil venezolano conformó durante el siglo XX un importante frente de lucha. Esta posición les valió encarcelamientos, torturas, allanamientos e incluso la muerte. Era una represión brutal, era una represión que era respondida cuando los estudiantes accionábamos, porque no nos dejaban protestar, porque no nos dejaban salir de las instituciones educativas, era respondida, era plomo. Y los gases lacrimógenos se utilizaban, me acuerdo, eran lo que llaman los famosos gases mostaza o vomitivos. Los perdigones no eran de plástico y la mayoría de las veces eran balas. Eso por un lado. En segundo lugar, era tan cotidiana la muerte de un estudiante que diríamos en términos periodísticos que casi era caliche. Nosotros tenemos muchos muertos de ese entonces, muchos estudiantes, muchos compañeros que nos mataron, nos mutilaron, están los hermanos Pasquiar. De aquella época también mataron a Noel Rodríguez, muy conocido en esa época. Fueron muchos los Ávila, que fue muerto en el año 65, 66, después que sale de una manifestación en la Universidad Central de Venezuela. Fueron muchos los estudiantes que fueron muertos, que fueron encarcelados, que fueron desaparecidos. Ese realmente sí era violento contra los estudiantes. Hoy no, los estudiantes han salido, han expresado sus opiniones, se les ha dado la oportunidad y en aquel entonces no gozábamos de permiso, por cuanto la Constitución del 61 lo establecía, el libre tránsito, pero era limitado por las fuerzas de seguridad y por el Estado vigente en aquel momento, y callaron los medios de comunicación, los atropellos, las desapariciones, las muertes, las torturas de que éramos objetos en aquella oportunidad los jóvenes y los estudiantes. Son innumerables los testimonios de quienes en carne viva sufrieron la tortura y hasta vieron caer a sus compañeros de lucha. Nosotros sufrimos una represión bárbara, incluso yo como dirigente mi residencia estudiantil era allanada constantemente por la DICI. Nosotros éramos perseguidos por los sectores profesorales de la derecha, donde incluso nos llegaban a aplazar por motivos políticos, de tal manera que yo fui detenido por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, varias veces allanado. Nunca nosotros como dirigente estudiantil estuvimos frente a los organismos de represión sin armas, como se vio en Conatel. A nosotros nos esperaban con perdigones aliñados, no son estos de plástico, perdigones aliñados que ocasionaron heridos y muertes en nuestro movimiento estudiantil. Aliñado era que a los cartuchos le metían, en vez de las bolitas de goma, le metían bolitas de plomo. ¿Ves? Esos eran los aliñados. Con eso mataron a Belinda Álvarez, compañera que era presidente de Trabajo Social de aquel entonces de la UCB. La mataron con un plomo aliñado. Yo mismo fui herido en esta pierna. Yo te puedo citar, por ejemplo, que fui testigo presencial de ello, la muerte, por ejemplo, de Mendoza Ratti, estudiante de la Escuela Técnica Industrial Luis Caballero Mejía, quien cayó muerto al lado mío en el año de 1970. Bueno, lo mató una bala de FN-30, disparada desde la Avenida Victoria o desde el final de la Avenida Victoria hacia la Escuela Técnica. Por otro lado, te puedo decir que en el año 78, en febrero del año 78,
siendo yo presidente de la Sociedad de Bienestar Estudiantil de la Escuela Técnica Industrial de Campo Rico, fue muerto, me acuerdo, de un disparo en la cabeza, un estudiante de 13 años, llamado Hipólito Matute. Y me acuerdo perfectamente de ello porque como consecuencia de esas protestas, fuimos sometidos quienes hacíamos la denuncia sobre este asesinato, fuimos detenidos en los calabozos de del DIN y de la DICIP. Me acuerdo nombres como Lorenzo Angiolillo, por decir nada más uno de ellos, que fueron torturados salvajemente en el DIN. Y yo fui encarcelado y, por cierto, luego trasladado después de 38 días de salvaje tortura al cuartel San Carlos, donde fui preso por 2 años. Para ese tiempo, en todas las casas de estudio eran muy bien conocidos los métodos de tortura que aplicaban los diferentes cuerpos de seguridad. De todo tipo, de las palizas guindados en tubos con las esposas hasta electricidad en los sótanos de la DICI. Yo creo que ningún estudiante, ningún miembro dirigente del movimiento estudiantil de esa época no solo no se salvó, sino aparte de eso debe recordarse muy bien del edificio Las Brisas de los Chaguaramos, bien conocido por los dirigentes estudiantiles, porque era allí fundamentalmente donde se nos torturaba y donde incluso desaparecían muchos compañeros. Lo que más sorprende a estas personas que representaron importantes luchas estudiantiles es el apoyo mediático que en la actualidad tienen estas protestas. Recuerdan que ellos ni siquiera pudieron expresar públicamente el motivo de sus luchas. Hoy este movimiento estudiantil que está protestando por la caducidad de la concesión de Radio Caracas tiene una televisora detrás como es Globovisión. Nosotros nunca contábamos con eso, es más, las reseñas periodísticas de aquella época eran de los muertos, ¿no? Se ha visto claramente como un medio, como Globovisión, ha salido a dirigir estas acciones vandálicas. Por eso le hemos estado haciendo un llamado a todos los estudiantes de que no se dejen manipular. Ya los mismos estudiantes han expresado sus posiciones y han reflexionado, algunos de ellos que se han dado cuenta que están siendo utilizados por sectores políticos quienes están trabajando de la parte de atrás. Una cuestión es la protesta y otra cuestión que son los actos vandálicos que no consiguen ningún fin sino el caos y la anarquía. En la próxima parte conoceremos en detalle los motivos que impulsaron a estos representantes estudiantiles a salir a las calles y enfrentar la represión de ese momento. Ya regresamos. Antes de irnos a la pausa comentábamos los motivos que impulsaban a los estudiantes del siglo XX para salir a las calles. Como ya hemos dicho, muchas de sus voces fueron calladas a través de diversos métodos de agresión, entre los cuales podemos citar: Gobierno de Rómulo Betancourt, Acción Democrática. En 1960 se practica el allanamiento a la Universidad Central de Venezuela, represión violenta contra liceos y universidades bajo el lema propagado por el presidente Betancourt: disparen primero y averigüen después. Luego, Venezuela estuvo 3 años sin garantías constitucionales. Durante el gobierno de Raúl Leoni, también Acción Democrática, en 1966 ocurre allanamiento a la Universidad Central de Venezuela. En 1967, también la suspensión de las garantías constitucionales. Luego, en el primer gobierno de Rafael Caldera por Copey, ocurre otro allanamiento a la UCB con la consecuente destitución del rector. El jardín botánico le fue arrebatado y cerraron las residencias estudiantiles. Esta casa de estudios permaneció cerrada por 1 año. Luego, en 1969 y 1970, ocurrieron asesinatos, persecuciones, torturas y desaparecidos centenares de estudiantes, obreros y campesinos. En el año de 1972 fue allanada la Universidad Central de Venezuela y simultáneamente fueron cerradas las escuelas técnicas industriales, reducto de los estudiantes de muy bajos recursos. Esa universidad fue cerrada, fueron detenidos, secuestrados cantidad de estudiantes y de profesores. Luego, durante el gobierno de Jaime Lucinchi, Acción Democrática, se crea el Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez. Uno de sus cabecillas fue el entonces comisario Henry López Cisco. Los últimos años del quinquenio estuvieron caracterizados por enfrentamientos casi semanales entre estudiantes ucebistas y agentes policiales.
Finalmente, en 1987, el asesinato de un estudiante de la Universidad de los Andes generó disturbios que dejaron saldo de 70 estudiantes heridos. La ciudad de Mérida fue militarizada. Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El 27 de febrero de 1989 ocurre el Caracazo. Los estudiantes iniciaron protestas por el aumento en los pasajes estudiantiles. Se calculan más de 3.000 muertos. En 1993 fue herida en disturbios estudiantiles la periodista María Verónica Tesari. Murió 5 meses después. El segundo periodo gubernamental de Rafael Caldera no ofreció mejoras en este panorama. Durante el segundo gobierno, el segundo mandato de Rafael Caldera, cuando yo cursaba estudios de Contaduría Pública en la Universidad de Oriente, en el núcleo de Anzoátegui, recuerdo cómo consuetudinariamente era allanada la universidad. Recuerdo cuando salíamos a protestar, yo fui miembro del centro de estudiantes del núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente. Recuerdo cuando una vez estábamos en la avenida Intercomunal protestando precisamente contra la privatización de Sidor y la policía llegó en ese momento a la avenida Intercomunal de Barcelona y Puerto La Cruz y empezó a perseguirnos como si fuéramos animales por la manga de coleo que está ubicada en los terrenos de la universidad. Al lograr echarnos al piso, la policía inclusive nos pegó con bastones eléctricos, nos colocó electricidad a todos y de allí nos llevó a patadas y arrastras hasta los portones de la universidad, donde estaba el resto de los compañeros y a donde ellos dijeron que nos iban a entregar por lástima. Realmente no creo que el uso de la electricidad, el uso de golpes, patadas y todo tipo de ofensas y agresiones que profirieron esos policías en aquel momento hayan sido el mejor ejemplo de cómo los gobiernos anteriores humillaban y reprimían la protesta estudiantil. Durante la década del 70, del 80 y del 90 fue tan brutal la represión que prácticamente el movimiento estudiantil desaparece, así como desaparecieron los dirigentes de los movimientos vecinales. Igualmente los dirigentes del movimiento estudiantil fueron aplastados. El movimiento estudiantil como tal es desarticulado. ¿Por qué? Porque sus voces ya no eran escuchadas por la inmensa represión que se había producido. Durante la gestión del gobierno bolivariano que preside Hugo Chávez, podemos citar un ejemplo notable que demuestra la disposición de cambiar el patrón represivo. Y es que la Constitución Nacional de 1961 establecía en su artículo 115 el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, pero no hacía referencia a la actuación policial en el control de las manifestaciones. En cambio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela agrega a este derecho en su artículo 68 que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Con este párrafo, Venezuela se suma a lo establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto a que toda persona tiene el derecho a reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole. Esto es lo que hemos observado en la actualidad, cuando jóvenes estudiantes, provenientes en su mayoría de las universidades y liceos privados, han salido a manifestar haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta. Los cuerpos policiales han respondido a sus ataques con los instrumentos de control permitidos en nuestro país en materia de orden público. Incluso, a diferencia de otras épocas, en esta oportunidad, los heridos no han sido los estudiantes.